Ya estamos en el último bloque. Bueno, dale, Juan. Bueno, si se me permite, yo quería contar una experiencia que creo que es positiva, digamos, desde mi experiencia en Italia, que siempre hablo de eso, pero bueno, es lo más reciente que me pasó. Nos sucedió que teníamos un grupo de nuestra comunidad, yo soy católico, era nuestro grupo de la iglesia, a mí me tocaba ser el coordinador, ¿no? Y uno de nuestros guías espirituales, digamos, nos propone incluir a un muchacho que éramos todos extranjeros, digamos, él también, éramos todos extranjeros ahí en Italia, y nos propone incluir a un chico y nosotros decimos, ah, buenísimo, que eso, que se sume, y después él nos cuenta que era gay, ¿no? En el primer encuentro que tuvimos. A lo que uno de nuestros guías se reúne conmigo personalmente y me dice, che, vos le preguntaste a los chicos si ellos se sienten cómodos con que se sume este muchacho, ¿no? Y yo lo cuento como fue, ¿eh? No estoy evaluando, ¿no? Y yo le dije, mi respuesta fue no, no les pregunté y no les voy a preguntar tampoco, porque no sé qué voy a hacer si me dicen que sí les molesta, digamos. O sea, no lo voy a echar, digamos. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar si no voy a actuar en consecuencia si a alguno le molesta, digamos? Y dentro de ese grupo, aparte de que era yo el argentino, había un brasilero, había una persona de Medio Oriente, ¿no? Era un chico católico, pero culturalmente de un país de Medio Oriente, no voy a decir cuál, pero se entiende que culturalmente para él, en su país, es algo que no está permitido hablar con una persona homosexual, ni relacionarse, ni hablar. Si él dijera en su familia que fuera homosexual, corre riesgo de vida, digamos. Entonces, evidentemente, ahí va a haber algún conflicto ahí, ¿no? Desde mi concepción cultural, yo sabía que acá iba a haber un problema, ¿no? Bueno, todo el año compartimos juntos esta experiencia de comunidad. Básicamente el encuentro consistía en contarnos experiencia de vida, él nos contó su experiencia, este otro muchacho también contó su experiencia, parecía como que estaba todo bien, hasta que un día los cita a hablar personalmente, ¿no? Se juntan ellos dos solos y lo invita a tomar una cerveza normal. Y ese día este chico de Medio Oriente le contó la verdad, le dijo, mirá, el día que vos llegaste, para mí yo sentía que no iba a poder, sentía que me tenía que ir de acá, que no podía hacer otra cosa, digamos. Y gracias a que vos viniste, yo me di cuenta que vos sos una persona de bien y que me enriquece culturalmente a mí y me encuentro que ahora no puedo encontrar en otra persona lo que encuentro en vos, digamos. Y esa frase fue como mortal, ¿no? Porque venía de una persona que este muchacho, chico gay, digamos, estaba totalmente acostumbrado a que lo discriminen. Él venía a contarnos su experiencia, digamos, estaba muy curtido, digamos, no es que esto le iba a hacer una cosa especial en su vida, pero para este chico de Medio Oriente fue todo un cambio, digamos, fue la experiencia de De su vida. periodo ahí, ¿no? Y esta es una experiencia que salió bien y podría haber salido muy mal también, ¿no? Podría haber habido alguna falta de respeto o algo así. Pero yo como mensaje creo que hay que animarse y hay que incluir dentro de nuestro ambiente familiar, porque en ese momento ese grupo era nuestra familia, éramos 5 extranjeros en un país europeo que en ese momento me tocó a mí ser minoría y es muy diferente, digamos, la experiencia que se vive y uno necesita encontrarse con personas que están viviendo la misma experiencia que uno para entenderse, ¿no? Para mí esa experiencia fue muy positiva y creo que hay que animarse a tener esa experiencia, incluso aceptando que algunas pueden no salir tan bien, digamos. Claro, para sumar. Sí, exactamente. Se demuestra que hay un montón de estudios que lo demuestra que esas formas de discriminación y de odio son mayormente por la ignorancia, porque no sabemos realmente el otro. Y en base a las experiencias, cuando dos personas o más estén conviviendo y compartiendo juntos, y ahí están tratando de ver, es como la alegoría de las cavernas de Platón, que dentro de su caverna ven la sombra afuera y piensan cualquier cosa, pero cuando se animan a salir y a conocer realmente esas personas, ahí sí generan nuevos, digamos, contactos, generan nuevos sentimientos hacia esa persona. Y otra cosa también que iba a agregar en respecto a lo que dijo el compañero, y yo creo que de lo que estabas hablando también tiene que ver con la inmigración. Y
donde que uno puede ser uno mismo dentro o sea, ser sí mismo dentro de la diversidad. Y no hace falta. Y también Yuval Harari, un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que está muy bueno, que él plantea eso, donde choca el pluriculturalismo contra el nacionalismo. Y cuando un inmigrante, por ejemplo, yo llego a la Argentina, tengo que integrarme en esa sociedad. Es lo que los nacionales quieren, que vos te integres en esa sociedad. Eso significa que yo tengo que perder algo de mi cultura para adoptar algo de la cultura argentina. Y ahí uno se pregunta, ¿cuánto tengo que perder para integrarme? ¿Y cuánto tengo que ganar para integrarme? De hecho, estoy escribiendo un libro que debe salir el mes que viene, o no sé, 1 o 2 meses, que hay una problemática dentro de la comunidad haitiana, y creo que eso pasa dentro de un montón de comunidades acá también, que cuando te dicen que vos no sos argentino, y qué haces acá, o todos esos temas, y cuando tu hijo que nace en Argentina, que es un argentino de ley, pero que tiene todos los rasgos distanciados del modelo argentino, que yo digo un modelo imaginario, porque la mayoría de los no argentinos... tenés hijos. No, todavía no. Porque la mayoría piensan de lo que en todo el tiempo que tengo acá, el argentino típico que describe es un argentino que tiene los rasgos fenotípicos europeos. Sí, claro. Y cuando ahora ven uno que nace acá, que tiene todos los rasgos fenotípicos de un africano, y te dicen, ¿de dónde sos? Y ahí viene ese cuestionamiento. Yo soy argentino, yo nazco acá, y yo no nací acá, yo no conozco ningún otro país. Claro, claro. ¿Por qué me preguntan como eso? un oriental, ¿no? Y ahí, si es japonés, y el ¿viste? padre también, los padres también tienen ese mismo cuestionamiento. Claro. ¿Qué debo hacer? ¿Debo pelear por el lugar de mi hijo en la sociedad, o debo huir para que podamos sobrevivir? Quizá ella tenga una respuesta, ¿no? ¿O no? Difícil. Difícil. No, la verdad que hay un punto que me quedó de lo que dijiste anteriormente también, que son los prejuicios. Claro. Y esto que nos compete a cada uno de nosotros, porque el mayor prejuicio, el mayor miedo, y para mí existen diferentes tipos de miedo, pero hay uno que es el más perjudicial para el ser humano, que es el prejuicio hacia uno mismo y el miedo que paraliza, que no me deja accionar, y por más conocimiento que yo tenga, siento la duda de que si lo que yo voy a hacer va a estar bien, pero ¿va a estar bien para quién? ¿Para el otro? ¿Para la sociedad? ¿Para la mirada de quién? ¿O qué es lo que yo voy a enriquecer como persona y como ser? Prejuicio auténtico. Entonces, ese es el inicio del prejuicio. Claro. Del prejuicio y de ese miedo que hace que en conjunto sean una bomba que me lleve a instalarme en una sociedad por la mirada de los demás, digamos. Y no por esto que vos venís planteando, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Qué salvo primero? Lo que vos sientas, lo que vos pienses. Porque la gente desde afuera va a tener juicios y va a tener prejuicios, y van a haber un montón de normas en el medio. Ahora yo pregunto, si él asume lo que vos estás diciendo, ¿bajo qué costo? Porque si no cede, no se integra. Y si no se integra, no progresa o no se puede desarrollar en función de las necesidades propias que tenga. Sí. Digo, vos lo habrás vivido, no tengo ninguna duda, ¿no? Sobre todo cuando llegaste. Y una cosa que es fundamental es que sabemos que cada uno tiene lo que se llama su identidad. Y en este proceso, cuando te piden esa integración, muchas veces tiene que ver con... es lo que también habla el compañero, o sea, no es una cuestión de estar cerrado o estar abierto, pero yo quiero ser yo mismo, tengo mi cultura y todo. Obviamente estoy en una sociedad, tengo que convivir con lo de la sociedad, tengo mis deberes y hay leyes, hay los derechos y todo,
pero no tengo que fingir ser un argentino para poder integrar, o no tengo que dejar de ser haitiano para integrarme. A eso me refiero con Y el prejuicio propio. Y si mis hijos también están en el país, tienen derecho tanto a ser haitiano y argentino a la vez. Y Claro. lo que planteas está bien, pero cuando todo eso se transforma en algo mayor, ahí está el problema. Yo hace 2 años que escribí una nota sobre el sistema de educación de la Argentina, pero con una mirada hacia los afros. Yo tengo un montón de sobrinos, yo digo sobrinos también a los hijos de mis amigos, que hay una obra que creo que hacen en mayo, no me acuerdo la fecha exacta, pero en mayo, que a todos le tocan el mismo rol, sea en Resistencia, en Rosario o en Buenos Aires. El de la paisana. Y el punto común que tienen todas es que todas tienen esa piel afro. Y inconscientemente, es mi punto de vista, que están diciendo a esas niñas, por ser de este color y por ser así, ese horror es lo que a ustedes le toca en la sociedad. Sí, claro. Y yo no estoy exagerando porque Claro. hay una plaza en Buenos Aires, Barracas, por el barrio Barracas, cerca de una estación de trenes, en una puerta hay un restaurante, y eso es lo que me chocó, que hizo que escribiera el artículo. En la puerta hay una imagen donde hay un grupo de hombres sentados en una mesa de color blanco, en la imagen se ve, mientras a una mujer de piel negra en la imagen que tiene la misma ropa que les toca cada mayo a mis sobrinas y con una bandeja de empanadas en la mano. O sea, capaz que es algo inocente. No, Yo no estoy no es juzgando tan a las inocente. maestras Claro, por sí. dar ese papel a las Y es niñas. histórico. Pero es muy reflexivo también que cuestiona como sociedad digamos, no voy a juzgar toda la cultura, pero de algunas prácticas prejuiciosas que tiene la cultura que Claro. nosotros ni nos damos cuenta, como por ejemplo los negros de tal cosa, por ejemplo los negros del alma, por ejemplo, hay un montón, Sí, sí, hay un sí, montón sí, de sí, cosas sí, que podemos sí, tal cual, cuestionar, sí, es cierto. que Los judíos quizás también. nosotros lo damos por sentado, pero que detrás de eso no son tan inocentes. Por ejemplo, para terminar, yo tengo una de mis sobrinas que estaba en la escuela de Buenos Aires, que después de la escuela me dice, tío, ¿por qué el color piel no es el mismo que mi color? Que en la escuela le enseñan que tal color es el color piel, mientras que el color piel no es su color piel. Entonces, hasta en la educación hay ciertas cosas Sí, que claro. tenemos que recuestionar y reenseñar. Y para cerrar y responder bueno, no responder y volver a lo que había planteado antes, es que de tantas cosas que chocan, de tantas cosas que van en contra de nuestra identidad, de nuestra cultura o de nuestros pensamientos, yo creo que el debate es fuerte. No es ser uno mismo, no ser uno mismo solo no basta, sino que también la sociedad en la que vivimos también tiene que ser un poco más tolerante y tiene algo de empatía para hacer que cada uno tenga su lugar en la sociedad. Totalmente. Pero me parece que lo explicaste súper bien, digamos, tal vez yo no fui clara, pero se nota que tenés tu esencia y no baja el prejuicio de lo que te dan los demás, sino cómo vos lo podés manejar o cómo vos podés asentar tus ideas y tu identidad y a raíz de eso empezar a vincularte desde ese lugar. Entonces vos marcás el respeto, vos marcás el límite y obviamente que te vas a chocar con esa otra sociedad, pero que eso no te haga perder tus principios y tus deseos, digamos. Bueno, hablando de los perjuicios, ¿no es cierto? Los perjuicios para adentro y los perjuicios para afuera. Yo me acuerdo en mi preadolescencia, ¿no es cierto?, un gran desafío que era el empezar el secundario.
El desafío de enfrentar un montón de cosas donde a lo largo de mi vida tuve que enfrentar el desafío del mundo laboral, el desafío del mundo político, Claro, en la escuela el desafío secundaria. del mundo social. Y me voy, ¿no es cierto?, a hoy, a estos tiempos y a estas épocas de la educación sexual integral, que muchas veces estuvo, ¿no es cierto?, en temas de debates. La educación sexual integral es una educación, justamente la palabra lo dice, de integración, de integrarnos, de entender, de comprender al otro, que son las posibilidades que el otro debe tener y la que yo debo tener para respetar. En esas posibilidades entran las personas de las comunidades, como por ejemplo los pueblos originarios, las personas afroamericanas, las personas de las diversidades sexuales, ¿no es cierto? Son desafíos a los cuales nosotros como seres humanos y como vida social que tenemos, nos integramos. Esas épocas en las que yo vivía en la preadolescencia y adolescencia de un secundario, yo tenía que soportar las palabras directas que eran hacia mí, y pido disculpas por las palabras. Antes eras puto y eras trolo. Sí, sí, Esas eran claro. las palabras que a nosotros nos definían como seres humanos. Esa era la palabra que lastimaba a nuestra población, a nuestra comunidad, a nuestra persona. Y eso es lo que viene a dignificar en la educación sexual integral. ¿Qué quiere decir? Que también podemos ser diferentes e incluirnos en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo, pero también tenemos que entender que hubo una época pasada donde la discriminación fue muy fuerte hacia nuestras personas, nuestros cuerpos, como yo siempre lo digo. ¿Me entienden? Entonces, la posibilidad está, el desafío está. Ahora nosotros como sociedad, ¿qué le podemos dejar a este mundo, ¿no es cierto?, que mañana sigue creciendo y que nosotros tenemos que seguir acunando como los seres que van a venir? Nada más. Como una última acotación, yo creo que estos espacios, que en este caso la temática que nos reunió fue, bueno, un programa de televisión y demás, pero los espacios donde personas de diferentes ámbitos se reúnen a conversar sobre las diferencias, yo creo que son los que nos enriquecen y hacen que veamos otros puntos de vista, que realmente cambiemos los prejuicios que tenemos que hablaban. Entonces, quizás como una solución o alternativa ante un mundo más avasallante que predominan las diferencias, generar más espacios así donde podamos compartir las cosas que nos diferencian y ver que son más las que nos unen. Esa era la intención y ahora estamos apostando fuertemente a Instagram y Facebook. ¿Por qué? Porque normalmente la televisión lo mira gente de más de 40 años. Los chicos no miran. Entonces estamos ahora trabajando fuertemente para llegar a los más jóvenes, y seguramente los jóvenes no miran una hora de programa, sino editar y sacar las cosas más valiosas del programa para que las capitalicen. Por ejemplo, como lo que dijiste. Natán, tenés el cierre. Me gustaría cerrar con un remate para el título de esto, que es el odio y la desigualdad, con la frase que creo que corona la Biblia, ¿no es cierto?, la tradición judía y creo que también la tradición judío-cristiana, cuando Dios dice en el libro de Levítico, Beavtala reajá moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablamos mucho del tema del prejuicio y vos aportaste el tema de el prejuicio propio que se proyecta en el prejuicio que uno hace hacia el resto y toda la desigualdad que se genera y los prejuicios y el odio. Creo que cuando yo me amo a mí mismo puedo trabajar en el fortalecimiento de mi persona, de mi identidad, y podemos cada uno de nosotros fortalecer los lazos que nos unen y promover así una sociedad mucho más sana, mucho más amorosa, como decíamos, y mucho más pacífica. Bien, yo resalté algunas de las cosas más importantes, a mi juicio, que dijeron cuando estaban acá, ¿no es cierto? Los judíos han sido como el otro, al que rechazamos porque no es del grupo. La representación del mal también han calificado. Hablamos que el individualismo prevalece sobre lo colectivo. Hoy es cierto eso, lo estamos viendo todos los días. Las políticas públicas son buenas cuando se aceptan a los más vulnerables, en lo laboral, educacional y en lo emocional. Se busca la inclusión, es muy difícil. ¿La Iglesia se abre a la inclusión o tenemos que vivir como dice la Biblia? Una de las, creo que lo dijiste vos. La defensa de los grupos minoritarios es una forma de mantener las tradiciones, la cultura y lo propio, que está absolutamente cierto. Hay que animarse para poder integrarse e integrar. La discriminación y el odio son
resultado de la ignorancia, eso también lo destacaste vos, ¿no es cierto? Y la sociedad debe ser más tolerante de tantas otras cosas. Lo cierto es lo que quisimos hacer con este programa. Ustedes han visto que no tuvo las características de programas pasados donde discutíamos más fuertemente, sino la intención fue intercambiar opiniones valiosas, sobre todo de gente que padece a veces estas situaciones, para que ustedes las capitalicen y puedan en algún momento transferírselo de una u otra manera a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, y poder hablar de algo que normalmente no se habla, pero como dije, si no lo practicamos está al lado nuestro. Y esto genera obstáculos para que un pueblo pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque una familia sin armonía no crece. Un amor y sin afecto no crece. Está condenada al fracaso de los proyectos que ahí se generen. Y todo esto tiene que ver justamente con las cosas que se hablaron acá, ¿no es cierto? De disuadir, de separar, de dejar, y fundamentalmente el tratar de sumarse a estos grupos que hoy están luchando fuertemente para que estas cosas dejen de existir en el mundo. Que no va a ser así, porque se sigue apostando a la violencia, a las guerras, a los intereses y otras cosas. Pero bueno, es un granito de arena, como dijo ella, interesante que en programas de estas características se puedan hablar de estas cosas. Así que agradezco su acompañamiento, los agradezco a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves con más desafíos.